Renault Maxi Megane de Scalextric. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalextric. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos este Super Megane de Scalextric. Aquí tenéis dos unidades, una de serie totalmente, la decoración amarilla y gris, y la otra azul ya preparada. Os voy a contar cómo ha evolucionado el coche y, por supuesto, como siempre, veréis las pruebas en el mismo tramo con el coche de serie y con el coche preparado. Así que, nada, empezamos. Os cuento cómo está el coche de serie. Vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos el coche de serie. Este coche trae 6 tornillos, 2 atrás, 2 delante y 2 a los laterales que ya se los he retirado, ¿vale? Es de una serie antigua, como veréis ahora. Y bueno, aquí tenéis la bandeja de pilotos, todo sin tocar, todo perfecto, como viene de origen. Y bueno, ahora enseño el peso de la carrocería, que la carrocería pesa una auténtica barbaridad. Así que os dejo con el peso para que la veáis, ¿vale? Bueno, esta versión es de la antigua. Hay una que es más moderna, la de Altaya, que viene ya completinas. Viene el sistema de guía, viene completinas. Aquí, como podéis ver, viene con una guía, ¿vale? Con clip, que no tiene muelle ni nada, una guía simple, ¿vale? Con cables de series muy duros, viene con su lenteja, el antiparasitario para la interferencia, viene con todo, en fin, el coche de serie completamente. Este chasis, a diferencia de los más modernos, este chasis es bastante más blando, o sea, admite muchísimo la torsión. Es un chasis que el plástico en el que está hecho, pues la verdad es que hace que el coche mejore bastante cuando esté preparado con respecto a los más rígidos, que son los de Altaya y posteriores, que ya son plásticos, pues eso, un poquito más duros, ¿vale? Con más brillo. Este, como podéis ver, es de color mate. Bueno, pues poco hay que contar aquí, compañeros. Motor RX4, aunque no viene nada por ningún sitio, pero da toda la sensación que es el RX4. Transmisión 927, piñón 9, corona 27. Ahí trae cojinetes de plástico, ¿vale? Y poco más. El eje delantero no trae cojinetes, viene encajado directamente sobre el chasis. Y bueno, trae sus llantas muy bonitas, neumáticos de serie y no hay más, ¿vale? No hay más. Así que lo monto, lo tiramos a la pista. Bueno, primero lo engrasamos, rodamos un poquito, vemos que todo está en orden, que funciona bien, correctamente, como es normal. Y si vemos que todo está perfecto, pues lo tiramos al tramo y vamos a ver con qué tiempo nos quedamos. Que el mejor tiempo que haga, nos vamos a quedar con él, ¿vale? Así que os dejo con él en el tramo.
Bueno, pues vamos con la unidad que ya está preparada. Tengo que deciros que esta unidad la compré de un desguace, me salió bastante bien de precio. Lo que pasa es que, bueno, venía sin el alerón, un alerón que le he fabricado yo con Evergreen, algo he simulado, algo simple, ¿vale? Y bueno, no ha quedado mal, ¿vale? No ha quedado nada mal. Venía con unas llantas que creo que no son las originales porque viendo el coche de serie, pues estas llantas son de mayor diámetro. No sé a qué modelo exactamente o a qué modelos pertenecen de Scalextric, pero a este creo que no pertenece con esta decoración porque son bastante, bueno, creo que son un milímetro más grandes. Pero bueno, como no desentonan en el coche, pues se la he dejado y he preparado el coche con esa llanta. Poco tiene o poco afecta a la preparación porque jugamos con el perfil del neumático. Entonces, más llanta, perfil más bajo. Menos llanta, un poquito más de perfil. O sea que podemos jugar con eso. Así que poco interfiere en la preparación del coche. En fin, dicho esto, vale, os cuento. Carrocería. La carrocería, vamos a sacarla. La carrocería, la bandeja de piloto ha sufrido una gran remodelación, bastante importante. La bandeja de piloto es la original, pero los pilotos creo que no son los originales. Me da a mí que tampoco, que están cambiados. Pero bueno, como yo es la primera vez que tengo este modelo con esta decoración, no puedo asegurarlo al 100%, ¿vale? Pero ha sufrido una gran remodelación. La he rebajado lo máximo posible, todo lo que he podido, y la he vuelto a colocar. Ya veis que incluso los mismos pilotos por dentro le he quitado algo de peso también, porque es que la carrocería pesa una barbaridad, pesa casi 40 gramos de serie. Entonces fue muy difícil rebajarla sin tener que poner Lexan, que en este caso no lo he puesto. En fin, la he rebajado, he quitado la rueda de repuesto de atrás, esta que simula la rueda de dentro, que no sirve para nada. Lo he tapado todo muy bien, lo he pintado, y en fin, y os dejo ahora con ella en el peso para que veáis en cuánto ha quedado con respecto a la de serie. Ya veis el alerón que le he fabricado, no queda nada mal, ¿vale? La verdad es que no afea el coche, y por lo menos desde mi punto de vista, claro. Y bueno, pues recuperado de un desguace que estaba bastante mal, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Funcionando. Y que por cierto, este se lo queda un compañero del club, se lo va a quedar. Le he dicho que si lo quería, que se lo vendía, porque tengo varios modelos y este va a otras manos, ¿vale? Pero ya preparado. En fin, en la mecánica, el chasis es exactamente igual que el otro, que el de serie, porque pertenece a la misma época más o menos. O sea, un chasis bastante flexible por el tipo de plástico que, como ya podéis ver, es mate. Bien, le hemos cambiado los cables, motor igual, el mismo que trae, que ya he dicho antes que creo que es el RX4, mismo motor. Hemos cambiado los cables, hemos puesto cables en condiciones. En este caso no los he puesto largos, con lo cual no engancha aquí, que sería lo suyo, enganchar aquí, que para eso tiene el chasis esos puntos. Pero bueno, lo he dejado con esa distancia y sí los he encolado un poquito aquí, en esta parte de aquí, para que no estén sueltos. He puesto una guía con tornillo de Scaleauto adelantada y trabajada con muelle, como podéis ver, ¿vale? Como podéis ver, con muelle muy trabajada, ¿vale? Y funciona perfectamente. Vamos, hace el trabajo que tiene que hacer, como tiene que ser. Eje delantero con casquillos de 1 milímetro a cada lado, ¿vale? 1 milímetro a cada lado, este y en este, para separar un poquito. Tubo termorretráctil como neumático cero grip, y hemos estabilizado el eje con tornillería métrica por debajo. Hemos colocado, ¿vale?, nuestros 2 tornillos para elevar el eje y que quede en el sitio que tiene que quedar. Hemos estabilizado también el eje por la parte de arriba, limando el chasis por un lado o por el otro para dejarlo horizontal, y que a su vez los tornillos métricos por debajo pues le den ese pequeño juego, pero que sea exactamente igual
tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, ¿vale? Porque normalmente estos chasis no vienen exactamente iguales, los plásticos, entonces hay que meter la cola de ratón y darle ese puntillo puntillo extra para afinarlo y dejarlo en su sitio. Os muestro os voy a mostrar que tengo aquí otra tabla y os muestro cómo queda el coche, ¿vale? Fijaros cómo queda, que queda espectacular, cómo queda de aplomado, ¿vale? Y bajito. Fijaros. Esa medida de la llanta que os he dicho antes, que es bastante más alta, bueno, pues en la parte las llantas traseras tengo un neumático que todavía tiene bastante perfil, cuando se gaste un poquito bajará, y bajará un poquito, o sea que el coche lleva una altura un pelín alta, hacia atrás un poquito, pero que irá bajando, ¿vale? Peculiar el chasis, este chasis que tiene una forma, como veis, una forma curva. No sé si lo veis, en el centro, por delante del motor, hace como una forma curva hacia arriba toda la parte delantera. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Entonces, seguimos. Aquí trae este coche, sí trae cojinetes de bronce. Desarrollo piñón 9, corona 27, la corona es de color negro. El motor lo hemos pegado. Lo hemos pegado por este lado, ¿vale? Por el otro lado, y por debajo no ha hecho falta echarle nada, solamente por arriba, ¿vale? Ya se ha quedado bastante fijo. Y nada más, le hemos puesto unos tornillos, los mismos tornillos que traía el coche, pero como ya me conocéis, pues a ver si enfoca esto, aquí, ¿veis? Los he comido en la parte de la cabeza para que hagan el efecto de basculante y los he aprovechado, vale. Pues ya está, no tiene nada más la preparación de este coche. Como he dicho antes, cero grip delante, termorretráctil, y los neumáticos traseros son unos neumáticos de medios de Scale Auto, ¿vale? Medios de Scale Auto, los Spirit antiguos de compuesto medio, que son los que lleva ahora mismo, que originales eran 19,5 por 10. Entonces pues tiene que bajar un poquito todavía, pero bueno, el coche va muy bien con estos neumáticos. Así que nada, pues aquí lo tenéis preparado. Os dejo con él en el tramo para que veáis hasta dónde ha llegado este Super Megane de Scalextric, que va de cine. Así que os dejo con él en el tramo. Bueno, compañeros, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis muy buen mes. Saludos.